Buenas tardes, hermanos, y a cada uno de ustedes. Qué bueno es poder verles en esta noche ya, la cual el Señor nos ha permitido estar aquí y poder reunirnos para estar juntos aquí, adorando al Señor y poder en esta hora concentrarnos en escuchar su palabra. Vamos a ver qué es lo que el Señor tiene que decirnos a través de ella en esta hora. Doy gracias a Dios por la oportunidad que se me ha dado en esta hora. Entonces pueden abrir sus Biblias, hermanos, en el libro de Mateo. Vamos abriendo en Mateo 14. No sé si algunos de ustedes o acá han viajado en el mar. Es bonito viajar en el mar cuando está calmito, pero no es nada muy agradable cuando la mar se pone brava. Yo en lo particular, a mí no me gusta andar en el mar, hermano. Primeramente porque como no sé nadar, yo sé que me caigo y me voy para abajo. Igual pelearía, pero igual es un poquito complicado. Entonces siempre trato de tener ese cuidado en cuanto cuando uno anda en el mar. Imagínense andando en el mar y encontrarse con una tormenta. No sé cuántos de nosotros habríamos enfrentado una tormenta más de alguna vez viajando en el mar. Entonces vamos a ir a Mateo, hermano, 14, versículo 22 en adelante, hasta el versículo 33. Vamos a ver a los discípulos que se encontraron con una tormenta en el mar. Entonces vamos a meditar en esta hora, en ese pasaje, hermano. Nos ponemos de pie, hermano, en reverencia a la palabra y damos lectura a la palabra del Señor en esta hora. Dice: Jesús anda sobre el mar. Versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Gloria al Señor, hermanos. Oramos brevemente en este momento y pasamos a escuchar la palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora te damos gracias, Señor, por el tiempo en el cual tú nos permites reunirnos aquí, Señor, para estar escuchando, Señor, tu palabra. Ayúdanos a poder recibir en esta hora la buena parte, Padre Celestial, la cual no nos será quitada. Ayúdame en esta hora, Señor, para que pueda compartir tu palabra con gracia y sabiduría de tu parte, Señor, y te ruego de tu bendición sobre cada uno de mis hermanos también, para que podamos estar atentos en esta hora. A través de Jesús oramos y te agradecemos, Señor. Amén. Y amén. Tomen su asiento, hermanos, que el Señor les bendiga. Por eso les hablaba sobre la tormenta, el mar. Entonces vemos en este pasaje cómo los discípulos tuvieron una experiencia muy particular. Toda esta experiencia, hermanos, se da después de que Jesús, hermano, hiciera el milagro de la multiplicación de los 5,000, de alimentando a 5,000 personas, ya que se dicen que eran 5,000 sin contar las mujeres y los niños. Probablemente había entre 15,000 y 20,000 personas. Entonces, entre ese milagro después
fue a la orilla del mar de Galilea. También fue cerca de Betsaida. Jesús les dijo a sus discípulos que se fueran en sí en la barca al otro lado. Los discípulos, hermanos, ellos obedecen lo que el Señor les dijo, ¿ya? Y suben a la barca, pero un poco después se encuentran en medio de una tormenta. Y Jesús llega a ellos caminando sobre el agua. Básicamente es un pequeño resumen de lo que pasa ahí. Y muchos de nosotros, hermanos, muchos cristianos viven así, haciendo lo que el Señor nos pide o nos manda, pero enfrentando pruebas inesperadas mientras nosotros obedecemos al Señor. El Señor había mandado que los discípulos vayan, pero ellos, al ir y obedecer, se encontraron con una tormenta y fueron directos a la tormenta. Y también en este pasaje, hermanos, también nos muestra cómo actúa el Señor en medio de nuestras crisis y cómo también Él quiere que nosotros respondamos en medio de ellas. Entonces este es un pasaje muy hermoso cuando vemos, por ejemplo, ya en el versículo 22 al 24, dice, enseguida, después de que había pasado la multiplicación de los panes y los peces, había mucha gente. Entonces dice que Jesús tuvo el cuidado y les dijo al tiro a sus discípulos que enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. Despedía a la multitud, subió al monte orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí, dice, estaba él solo. Podemos ver, hermanos, lo primero que nos dice el texto y que nos habla es de la obediencia que nos evita la tormenta. Ellos fueron en obediencia a donde el Señor los había mandado. Entonces, debido a esa obediencia, se encontraron en una tormenta en el mar de Galilea. ¿Ya? Entonces ellos estaban atravesando una tormenta por hacer la voluntad de Dios, por seguir lo que el Señor le había dicho. Le había dicho, suban a la barca y allá avancen y yo me encontraré después con ustedes. Entonces vemos que esa fue la iniciativa de Cristo. No se le ocurrió a ellos, sino que dice que al instante Él tuvo el cuidado de tomar a sus discípulos, meterlos a la barca y enviarlos a un lugar donde Él tenía planeado volverse a juntar con ellos. Fue la iniciativa del Señor y fue una orden de Cristo. A veces, hermanos, este pasaje nos muestra que el hacer la voluntad de Dios nos va a llevar a lugares donde hay tormentas. Y vamos a padecer nosotros, hermanos, muchas veces situaciones difíciles por hacer lo que el Señor nos manda, hermano. Entonces, podemos ver que ellos estaban sufriendo o pasando esa situación por obedecer a Cristo. Pero también podemos ver que hay personas que van a sufrir tormentas por no obedecer. Por ejemplo, vemos la historia de Jonás. Jonás era un profeta que el Señor había mandado para que él fuera a una ciudad y predicara el Evangelio. Pero Jonás, en su desobediencia, él no quiso ir. Entonces decidió irse a otro lugar. Se fue a Tarsis. Porque él no quería ir a Nínive porque sabía que el Señor iba a salvar a esas personas porque Él es misericordioso y ese era el propósito final que tenía el Señor. Pero Él se fue a Tarsis, pero cuando Él iba en el mar se armó una tormenta. Y toda la tormenta que se había armado era con propósito de que Jonás declarara que él había sido desobediente al Señor y que para que se vuelva a donde el Señor lo había mandado. Entonces ocurrió la tormenta, los marineros lo interrogaron hasta que descubrieron que él era el que se había ido, que no quiso obedecer a Dios, que iba arrancando de su Dios, pero entonces eso le costó que después los marineros lo tiraran al mar, pero Dios ya tenía listo un pez que se lo iba a llevar y lo iba a llevar de vuelta a donde Dios quería que él fuera. Entonces podemos ver cómo Jonás, él enfrentó una tormenta por desobediencia. Podemos ver también al apóstol Pablo, hermanos, que él también pasó muchos naufragios por obedecer al Señor y también enfrentó varias tormentas. Entonces, hermanos, Jonás huyó de la voluntad de Dios y eso fue la consecuencia de su pecado, la tormenta que llegó a él. Los discípulos por voluntad de Dios y por perfección, porque también muchas veces son necesarias las tormentas en nuestra vida para que nosotros, hermanos, podamos ser perfeccionados. Porque eso es lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. ¿Ya?
Y lo mismo el apóstol Pablo. Podemos ver, hermano, en el versículo 23, que después dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Podemos ver que todo lo que Jesús hizo también fue con un propósito, para que Él, después de todos los milagros que hizo, de cómo alimentó y estuvo con la multitud, el Señor apartaba tiempo para estar a solas con su Padre. Él era muy celoso con eso. Entonces despide a los discípulos, despide a la multitud, y Él se va al monte a orar, hermano, a estar solo con el Señor. Nuevamente el Señor nos muestra en su palabra la importancia, hermano, de la oración, la importancia, hermano, de estar solo con el Señor, sacando tiempo, hermano, buscando dirección, buscando de la guía del Padre y pasando tiempo y disfrutando de la comunión con Él. Entonces podemos ver que Jesús se aparta para orar con su Padre, se despide de la multitud, despide a sus discípulos y Él sube al monte a orar. Él fue intencional y nosotros también debemos serlo. No podemos decir y dejar la oración para después, más tarde lo hago, como muchas veces podemos hacerlo, sino que tenemos que ser intencionales, apartar un tiempo para que nosotros podamos estar solos con el Señor y tener ese tiempo de comunión con Él y ver el ejemplo que Cristo, que es nuestro mayor ejemplo, Él lo hacía. Hermano, si Cristo necesitaba orar, yo les hago esta pregunta: ¿cuánto más nosotros? Amén. ¿Cuánto más nosotros, hermano? No nos podemos volver nosotros personas autosuficientes si no oramos y no buscamos del Señor. Entonces, también, permiso. También, hermanos, podemos ver que el Señor estaba orando, teniendo comunión con el Padre, pero también Él estaba orando por sus discípulos, porque sabía lo que ellos estaban pasando. ¿O usted no cree que el Señor no sabe lo que nosotros estamos pasando? El Señor sabe lo que nosotros estamos pasando, hermano. Cada una de nuestras tormentas, Él las conoce, hermano. Entonces, Él apartó un tiempo para estar con el Padre, pero también para orar por sus discípulos, porque ellos iban camino a una tormenta en obediencia a lo que Él le había dicho. Entonces, hermano, el Señor intercede por los suyos incluso cuando no lo vemos. Tener un tiempo a solas, hermano, con Él fue importante para el Señor. Él, Cristo, de su apretada agenda, porque todos nosotros estamos ocupados, ¿cierto? Pero Cristo, de su apretada agenda, hermano, Él sacaba tiempo para estar a solas con el Padre. De su apretada agenda, ya sacaba tiempo para estar a solas con el Señor. Pasar tiempo a solas con Dios en oración, hermano, sirve para ir desarrollando nuestra relación con Él, ya lo cual nos capacita para poder crecer espiritualmente, para enfrentar luchas y tentaciones y los diferentes desafíos que durante nuestra vida cristiana se nos van a presentar. Es importante para nosotros que oremos, hermano. Entonces podemos verlo ahí como Cristo es nuestro ejemplo, y para que nosotros también podamos parecernos cada día más a Cristo a través de la oración, hermano. Entonces debemos poner siempre en práctica esa oración. Una vez alguien dijo, no sé si fue C.S. Lewis, que dijo que yo no he visto a hombre en la Biblia más ocupado que Jesús y que aún así sacara tiempo para orar, hermano. Porque muchas veces podemos estar muy ocupados, pero hacemos todas las otras cosas, pero la oración la dejamos para después. Entonces descuidamos, como se dijo en la predicación anterior de domingo, descuidamos la oración. Entonces nosotros no podemos descuidar la oración. Si Cristo oraba, nosotros también debemos hacerlo, hermano. Versículo 24, dice: la barca es azotada por las olas, hermano. 24 dice: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Hermanos, el mar de Galilea es famoso porque ahí se arman tormentas muy repentinas. Ya está a más de 200 metros bajo el nivel del mar, teniendo hasta aproximadamente 48 metros de profundidad. Ya, y está rodeado de colinas, y debido a estas características geográficas, en ese mar se pueden desarrollar fuertes tormentas, hermano, repentinamente, y producir olas muy violentas, muy violentas. Los discípulos, hermano,
iban alrededor de 9 horas remando. No era poco. Iban alrededor, para que nosotros nos pongamos un poquito en la situación. Ellos iban alrededor de 9 horas remando. ¿Ya? Iban remando contra el viento, porque dice la Escritura que porque el viento era contrario. Entonces era mucho más difícil, requería mucho más esfuerzo. 9 horas remando, iban haciéndolo contra el viento y habían por lo menos aproximadamente remado unos 25 o 30 estadios, que son como entre 3 a 4 y casi 5 kilómetros. ¿Ya? Y también dice otro evangelio, porque este mismo texto está en 3 evangelios, está en Marcos y también está en Juan, y dice que ellos iban con gran fatiga, no era poco el cansancio que ellos iban sintiendo. Entonces, hermano, podemos ver cómo ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento, hermano, les era contrario. No sé si, hermano, alguno de nosotros no hemos sentido, hermano, como una pequeña barca azotada por el viento. ¿Cuántas veces, hermanos, sentimos que nos azotan por aquí, nos azotan por allá y vamos por allá? Entonces muchas veces, hermanos, nosotros andamos como esa pequeña barca por los vientos de la vida, por las situaciones inesperadas que muchas veces nos acontecen. ¿Ya? Y aunque nuestras circunstancias sean difíciles, si ponemos nuestra vida, hermano, en la mano del Señor, Él nos dará paz en medio de cualquier tormenta que tengamos nosotros que enfrentar. No es que el Señor nos quite la tormenta, sino que nosotros tengamos paz en medio de esa tormenta, cuando están los vientos, las olas. No sé si ustedes los que han tenido la oportunidad de ir para Ocucao, esa parte de Huentemó. Hay una parte donde los árboles que están a la orilla están todos para un lado. No sé si se ha fijado. Sí. Están todos peinados así. Y a veces igual nosotros andamos peinados así. De repente el viento para el otro lado. Pero eso, hermano, a esos árboles muchas veces el viento que ha llevado hacia ellos le ha dado la firmeza, porque los árboles siguen ahí, aunque estén torcidos así por causa del viento, los árboles siguen firmes. Y a veces las tormentas en nuestra vida son para eso, para fortalecernos, hermano. Muchas veces nosotros no lo entendemos. Y, hermano, nuestra obediencia no garantiza la ausencia de problemas, pero garantiza, hermano, la presencia de Cristo en nuestra vida. Ya, mientras los discípulos estaban en peligro, hermanos, y ya ellos estaban casi desfalleciendo, imagínense. 9 horas remando contra la corriente, encima póngale que estaba oscuro, porque en esa barca no había luz. Imagínense el viento, las olas, el mar pegando. Solo imagínense esa escena. Cristo estaba orando por ellos. Él sabía lo que ellos estaban pasando y la tormenta que ellos estaban viviendo. Y lo desesperado que muchas veces ellos estaban sintiéndose, porque yo no estaría contento en medio de esa barca, hermano. Yo estaría agarrado, no sé, dientes, manos, donde lo que sea para no caerme, porque en cualquier momento la barca se da vuelta y nos vamos todos al mar. Entonces, Cristo estaba orando por ellos, así que el Señor sigue con nosotros a la diestra, hermano, de la majestad en las alturas. Lo mismo que estaba haciendo allí, ahora por nosotros en el cielo también lo está haciendo. La Escritura dice que Él intercede por su pueblo, por cada uno de nosotros. Ya, entonces, hermano, no nos asombremos. No nos asombremos, hermanos, si haciendo nosotros la voluntad de Dios, que ninguno de nosotros se asombre, hermanos, si haciendo nosotros la voluntad del Padre, llegamos a medio mar con viento en contra. Eso, hermanos, no significa que el Señor nos haya abandonado. A través de este texto podemos ver que ellos estaban pasando esa situación, pero Dios estaba con ellos, hermanos, y nunca los había dejado. Entonces podemos ver en el versículo 25 al 27, dice: más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Hermanos queridos,
Jesús viene caminando a ellos sobre el mar. Imagínense la escena. Ellos ya estaban asustados, con miedo. Oscuro, viento, olas, agua fría, cayendo por todas partes. Gritos, me imagino que también había. Entonces que después se le aparezca a alguien caminando sobre el mar. Imagínense la situación. Entonces, a la cuarta vigilia de la noche, hermano, aproximadamente entre las 3 y las 6 de la madrugada, el ejército romano, hermano, dividía la noche en 4 vigilias de 3 horas. Por ejemplo, de 6 a 9, una vigilia. De 9 a 12, la otra. De 12 a 3, la otra. Y de 3 a 6 era la cuarta vigilia de la noche. Entonces, como ya les dije, ellos ya venían 9 horas remando en el mar, cuando se le apareció Cristo en la cuarta vigilia de la noche. Era muy oscuro. A esa hora está muy oscuro. Momento más oscuro. Barca en medio del mar y con gran fatiga remando en concha. Pero Cristo llega, hermano, cuando todo parece que está perdido. Lo más probable es que ellos pensaban, hermano, que no había esperanza ya para ellos, que Cristo los había abandonado. Entonces, que Él no sabía lo que le estaba aconteciendo, pero Cristo aparece en el momento exacto, hermano. Entonces nosotros tengamos siempre esa certeza de que andamos pasando, tenemos dificultades, tenemos tormentas, tenemos situaciones difíciles y a veces no paran, porque y a veces decimos, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Pero Cristo, hermano, tenga la certeza, hermano, de que el Señor va a llegar en el momento preciso. Cuando nosotros ya pensemos que ya no hay esperanza, el Señor va a llegar ahí. Entonces podemos ver cómo aparece aquí en medio del mar. Cuando todo ya parece perdido, Jesús se da cuenta y ya sabía de la necesidad de sus discípulos y camina sobre el mar hacia ellos. Va llegando. Cristo quería adelantárseles, quería pasar un poquito más adelante, no para evitar que lo vieran, sino para que pudieran verlo pasar junto a ellos caminando sobre el agua y así darles una prueba visible, hermano, de su deidad. Porque los discípulos no creían o siempre estaban dudando o vacilando. Entonces Cristo quería darles una prueba visible de su deidad. Por ejemplo, en una tormenta anterior, usted, hermana Pati, puede poner Marcos 4:41. Anteriormente hubo una tormenta. Entonces ellos hicieron una pregunta. Entonces temieron, dice, con gran temor, y se decían el uno al otro, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Entonces ahora Cristo quiso presentarse ante ellos, dándoles una prueba visible de la verdad, de su deidad, y demostrándole quién era Él, respondiéndoles esa pregunta. ¿Ya? Entonces, vemos cómo Cristo, hermano, camina sobre lo que para nosotros es imposible. Ya demostrando su dominio sobre toda la creación. Su intención, hermano, no era solo maravillar a sus discípulos, sino que también era ofrecerles, hermano, una revelación poderosa, una revelación clara y visible de su soberanía, de su dominio soberano sobre toda la creación. En el Antiguo Testamento, hermano, la Escritura dice que solo Dios gobierna los mares y los océanos. Salmo 89:9. Hermana Pati, ¿puede ponerlo, por favor? Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan tus ondas, tú las sosiegas. El Salmo 107:28-30. Unos cuantos textos bíblicos, hermano. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Gloria al Señor. Entonces podemos ver cómo Jesús quería revelarse a sus discípulos como aquel Dios que gobierna y es soberano sobre toda la creación, mis amados hermanos. Amén. Entonces podemos ver un texto más
Job 9:8 al 11. Job, él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. El 9 dice, e hizo la Osa y el Orión y las Pleiades y los lugares secretos del sur. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillas sin número. Y el 11 dice, he aquí que Él pasará delante de mí, y yo no lo veré. Pasará y no lo entenderé. Entonces Cristo quería revelarse a sus discípulos como ese Dios soberano que calma las olas y el mar, y tiene potestad sobre toda la creación. Versículo 26, mis amados hermanos, dice, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. El miedo, hermano, distorsiona nuestra percepción. Ven a Jesús como una amenaza. Pensaron, para más remate, pensaron que un espíritu maligno ya venía a atormentarlos lo que les faltaba. Entonces vieron en Jesús una amenaza, lo cual el miedo distorsiona lo que realmente son las cosas, hermano. Muchas veces interpretamos mal la acción de Dios por causa del miedo, el temor o el pánico. Como seres humanos, hermano, nosotros podemos llegar a interpretar mal lo que Dios quiere hacer. Muchas veces nosotros no vamos a entender, pero Dios sí sabe lo que está haciendo. Versículo 27, hermano, dice, pero enseguida Jesús les habló, enseguida. Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Enseguida Jesús sabía la necesidad de sus discípulos, sabían que estaban desanimados, sabían que estaban fatigados, sabían que tenían miedo, sabían que ya estaban a punto de desfallecer, y enseguida, cuando ellos pensaron ya que lo peor, el Señor los calma, hermano. Tengan ánimo. El ser humano tiende, nosotros como seres humanos tendemos a desanimarnos por una o por otra cosa. Entonces el Señor sabía la condición de ellos y les dijo, tened ánimo, tengan ánimo. Los discípulos se llenan de miedo al ver lo que parece ser un fantasma, pero Jesús no vino a sus discípulos para turbarlos ni tampoco para asustarlos. Ya ellos habían visto a Jesús como una amenaza. Por lo tanto, enseguida el Señor les habló con palabras consoladoras, hermano. Palabras de ánimo. Primero vemos que los anima. Después les dice, ¿quién es? Les dice, no temáis, yo soy. Se presentó como el yo soy en el Antiguo Testamento. Como el yo soy cuando el Señor se presentó ante Moisés. Éxodo 3:14, hermana. ¿Puede ponerlo, por favor, hermana Patricia? En griego significa ego eimi. Eco del nombre divino. Él les dijo, yo soy. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Entonces vemos cómo el Señor se presenta, incluso como el yo soy. Ya le quería mostrar una prueba visible de su deidad, y ahora le dice, no temáis, le dice, yo soy. ¿Ya? Y después les dice, en tercera parte, que no tengan miedo, hermano. No teman, tengan ánimo, yo soy, no teman. Este era un milagro, hermanos, que tenía la intención de asegurarles que Él estaba en control y que Él siempre, de una manera amorosa, estaría allí para ayudarles a cumplir lo que Él ordenó. Entonces quería mostrarle a los discípulos su soberanía, su deidad, y que Él, a pesar del desorden, del desastre, de todo lo que estaban pasando ellos, Dios tenía el control, hermano. Dios tenía el control, y Dios tiene el control de cada una de las situaciones que nosotros creemos que son imposibles para nosotros, hermano. Dios tiene el control en cada una de ellas, y Él es soberano, ¿ya? Y a Él nada se le escapa. Agustín de Hipona dijo una frase: Él vino caminando entre las olas, y así Él pone todas las tormentas de la vida bajo sus pies. Todas esas tormentas que podemos enfrentar en nuestra vida, hermano, están bajo los pies de Cristo. ¿Ya? Cristianos, ¿por qué tienen miedo? Eso dijo Agustín.
A veces, hermano, nuestras tormentas se convierten en una ocasión para poder nosotros conocer más profundamente al Señor, hermano. Amén. Nuestras tormentas muchas veces son necesarias. Son necesarias, hermano. Ya, versículo 28 al 31. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti, a ti sobre las aguas. Y él dijo: ve. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste, hermano? Pedro pidió una palabra de Cristo, hermano, del 28 al 29. Vemos aquí, hermanos, cómo la fe de Pedro es memorable, hermano. Muchos dicen: no, que Pedro, ¿cómo le faltó la fe? Pero pongámonos, hermano, en la situación. Fue el único que dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya para allá. Ninguno de los otros discípulos dijo: Señor, yo quiero ir para allá también. Pedro fue el único que tuvo la valentía, la osadía y mostró la fe para pedirle aquello al Señor. Es memorable, fue el único que reaccionó con fe dentro de la barca. La impulsiva petición de Pedro, hermano, lo llevó a experimentar una demostración poco común del poder de Dios. Pedro era obediente. Entonces Pedro confió en la palabra. No sé si antiguamente la pesca milagrosa habían pescado nada, pero nuevamente el Señor llega y le dice: vayan de nuevo y tira la red a este lado. Pero Señor, si toda la noche intentamos y no pescamos nada, más en tu palabra, dijo, echaré la red. Entonces, debido a la obediencia de Pedro, ocurrió un milagro, hermano. Entonces aquí podemos ver lo mismo. La impulsiva petición de Pedro lo llevó a experimentar una demostración poco común del poder de Dios, hermano. Él caminó sobre el mar. No salió de la barca solo por entusiasmo, sino porque el Señor le dijo: ven. Y fue. Y él confió en la palabra del Señor, hermano. Lo mismo nosotros, hermano. Confiemos en lo que Dios dice. Confiemos en la palabra de Dios, porque esa es nuestra guía. Ahí recibimos dirección nosotros. Confiemos en lo que Dios nos dice. Miedo y fe, hermano, no pueden vivir en el mismo corazón. O alimentamos nuestra fe o alimentamos nuestro miedo. Pero mejor es que alimentemos nosotros, hermano, nuestra fe. El miedo, hermano, nos ciega de tal manera que no vemos la presencia del Señor ahí. Los discípulos estaban asustados, estaban desesperados, casi desfalleciendo, pero no pudieron concebir que Cristo también estaba ahí viendo y sabía lo que les pasaba, hermano. ¿Ya? Y siempre, hermano, nuestra mirada tiene que estar puesta en Cristo. Puesta en Cristo. Hermanos, Pedro sabía que era más seguro estar en el agua con el Señor que en el bote sin Él. Entonces, donde está Cristo, hermano, es nuestro lugar seguro. Él es nuestro refugio. Por eso Pedro se fue para allá y dijo acá en la barca: no, mejor me voy para allá con Cristo, porque allá está Él y allá es más seguro. En la barca ya me ha asustado mucho. Entonces él sabía que era mejor estar en el mar con Cristo y caminar allí que estar en la barca, hermano, sin Él, porque él ya venía 9 horas en la barca sin Cristo. Entonces, estamos seguros de donde el Señor está. Algo que debemos aprender nosotros, hermanos, y que debemos entender. Amén. El Señor nos ayude. Pedro caminó mientras miraba a Jesús. Ya comenzó a hundirse cuando fijó la mirada en el viento. Quitó la mirada de Cristo, hermanos queridos, y la fijó en las grandes olas a su alrededor. Nuestra fe, hermanos, se va a debilitar, y nuestra fe se debilita cuando sacamos la mirada de Cristo. Amén. Por favor, hermanos, tengamos siempre la mirada puesta en el Señor. Siempre la mirada puesta en Cristo, porque nuestra fe se va a debilitar. Vamos a empezar a mirar los problemas, nuestra situación, nuestra condición, las otras cosas de las personas,
vamos a empezar a mirar cualquier cosa menos a Cristo. Entonces, ¿qué va a empezar a pasar? Como Pedro, nos vamos a empezar a hundir, hermano. Nos vamos a empezar a hundir. Jesús respondió al clamor de Pedro. ¿Qué le dijo Pedro, hermano? Entonces él dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Amén. Hermano, cuando veamos que no hay salida para nuestra situación, muchas veces podemos estar incluso desfalleciendo y perder esperanza. Hermanos, clamemos como lo hizo Pedro, Señor, sálvame. Amén. Señor, sálvame. Señor lo dejó ahí ahogándose, ¿no? Le dejó que tome un mate. Ahógate un poquito por tu poca fe. No, hermano, dice que al instante, al clamor de Pedro, el Señor fue. Amén. Al clamor de Pedro, al momento dice, escuchó el clamor, dice, diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él. Al momento, al tiro, asió de él. Y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Jesús respondió al clamor de Pedro. Jesús salva al que clama, hermano. Por eso usted no tenga temor de clamar. La Escritura dice, clama a mí y yo te responderé. Jesús salva al que clama, al que busca de su ayuda. Aun cuando Pedro falló, hermano, Jesús estaba ahí para salvarlo. Supo a quién clamar en tiempos de crisis. Nosotros sabemos a quién clamar. Clamemos al Señor en tiempos de crisis, hermano. Buscó a Cristo. La única persona, hermano, que podía ayudarlo era Él. Entonces Él clamó y confió en Él. Pedro tuvo poca fe, pero él clamó a Jesús. Cristo extendió su mano inmediatamente, hermano, y lo sostuvo. Al momento, al instante, a lo que clamó, Jesús le tomó de la mano. Y no lo dejó que se hunda completamente, hermano, sino que lo sacó y lo levantó. Y lo llevó a la barca nuevamente a salvo. Nuestra fe se debilita, hermano, como ya le dije anteriormente, cuando dejamos nosotros de mirar a Cristo. La poca fe de Pedro, hermano, lo guió a la duda, lo guió a la distracción, que hizo que Pedro se hundiera bajo el viento y bajo las olas. Pero el Señor al momento lo salvó y él acudió, hermano, a su clamor. Él acudió a su clamor. Poca fe, hermano, es mejor que ninguna. Poca fe, hermano, recuerde eso usted. Poca fe es mejor que ninguna. Ya, pongámonos en el panorama, como le dije. A veces lo leemos tan rápido, pero hermanos, 9 horas remando, con gran fatiga, estaba oscuro, el viento, las olas, el mar, todo, agua fría. Yo estaría amarrado a la barca por donde sea, agarrándome. Pero Pedro, él salió. Entonces, hermanos, poca fe, hermanos queridos, es mejor que no tener ninguna. Pedro nos muestra, hermano, la debilidad de la poca fe. La poca fe regularmente se encuentra en lugares donde tal vez se espera que haya mucha fe. La poca fe es demasiado ansiosa en busca de signos. La poca fe es capaz de tener una opinión demasiado alta de su propio poder. La poca fe, hermano, es muy afectada por su alrededor. La poca fe, hermano, es demasiado rápida para exagerar el peligro. Pero también, hermanos, Pedro, a través de este pasaje, la palabra nos muestra que las fuerzas también de la poca fe, como les dije, mejor es poca fe que no tener ninguna fe, hermano. La poca fe es fe verdadera. La poca fe obedecerá a la palabra del Señor. La poca fe, hermano, batalla para llegar a Cristo. La poca fe logrará grandes cosas por un tiempo. La poca fe, hermano, orará cuando esté en problemas. Y la poca fe, hermano, es segura porque Jesús está cerca. Entonces, hermano, mejor es tener poca fe que no tener ninguna. Versículos 32 y 33. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento, y entonces los que estaban en la barca
vinieron y le adoraron diciendo verdaderamente eres hijo del Señor. Vemos cómo la presencia de Cristo ya con ellos trae paz y produce adoración en cada uno de los discípulos, hermanos. Ya pasaron del temor los discípulos a la verdadera adoración a Cristo como el Hijo de Dios. Ya para ir terminando, hermanos, Jesús entra en la barca, el viento cesó bajo su autoridad. Hubo paz porque el Señor tenía potestad y tiene potestad sobre toda la creación, sobre todos los elementos, hermanos amados. Y los discípulos terminaron adorando al único que es digno de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza y también, hermanos, de toda adoración. Cristo está, hermanos, con nosotros y eso es lo único que necesitamos, hermanos. Recuerden, Cristo está con usted. Y hoy, hermanos, no olvidemos y recordemos, hermanos queridos, cómo el Señor Jesús pasó la peor tormenta, la tormenta del juicio de Dios, para poder, hermanos, salvar nuestras almas. Ya Él pasó la tormenta que nosotros debimos haber soportado al enfrentar, hermanos queridos, el juicio divino por causa de nuestro pecado, hermano. 2 Corintios 5:21 dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y esa tormenta, hermanos, que nosotros debimos pasar, pero que Cristo la pasó por nosotros para salvarnos, hermanos, para redimirnos, para tomar nuestro lugar en aquella cruz, hermanos, tú y yo ya no la vamos a pasar, hermano. Amén. Gózate en este día porque tú y yo ya no vamos a pasar por esa gran tormenta, porque Cristo ya la pasó por nosotros. Ya, si tú hoy piensas que la tormenta que estás pasando, hermano, es grande, porque muchas veces pasamos tormentas grandes, Si llegamos a pensar que nuestra tormenta es grande, miremos a Cristo, hermano, y miremos lo que Él pasó por ti y por mí, para darnos ese regalo, hermano, tan hermoso que nosotros podemos llegar a recibir, que es el don, hermanos, de la vida eterna. Amén. Algunas verdades, hermanos, para recordar en este pasaje, ya para ir concluyendo. Podemos enfrentar tormentas aún estando obedeciendo a Dios y haciendo su voluntad. Amén. Los discípulos lo pasaron y también nosotros podemos enfrentar este tipo de tormentas obedeciendo al Señor y haciendo su voluntad, hermano. Que muchas veces no nos asombra eso. Cristo nunca pierde de vista a sus discípulos. Cristo no abandona al discípulo débil, hermano, sino que, hermano, lo sostiene y Él siempre está orando por ellos. Ya. Nuestra fe crece, hermano, cuando mantenemos la mirada en la palabra del Señor, pero se debilita, hermanos queridos, cuando nosotros sacamos la mirada de Cristo. Y su presencia, hermanos queridos, convierte la presencia de Cristo, convierte la mayor de nuestras crisis, de nuestras dificultades o de nuestras adversidades que nosotros podamos tener, en una oportunidad para conocerle y llevar una fe más profunda en Él y una adoración cada día más sincera, hermano. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga en esta tarde y recuerde que el Señor está con cada uno de nosotros, hermanos, aún en nuestras peores tormentas que nosotros podamos pasar. Dios les bendiga, hermanos. Pongámonos de pie en esta hora y damos gracias al Señor por esta palabra. Padre bueno que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, alabamos, bendecimos tu nombre en esta noche, Señor. Gracias, Señor, por estas palabras que hemos podido recibir. Gracias, Señor amado, porque tú estás allí con nosotros en todo momento. Padre Celestial, conoces nuestra situación, las tormentas, las situaciones difíciles que nosotros podemos estar pasando. Estás ahí orando también por cada uno de nosotros, Señor amado. Gracias, Padre Celestial, porque tú tienes cuidado de nuestra vida, Señor. Y gracias que a través de esta palabra hemos podido entender que solo tú y solo tú y nadie más que tú eres digno de toda gloria, honra, alabanza, Padre, y adoración. Ayúdanos, Señor, en nuestra poca fe y que podamos ser fortalecidos, Señor, con estas tus palabras. Oramos a través de Cristo y lo dejamos en tus manos, Padre. Amén y amén. Dejo a nuestra hermana Rosita para que siga ella coordinando.